Es una pregunta magnífica. Yo la enunciaría de esta manera. ¿Deja Dios de habitar en nosotros cuando pecamos? Es decir, cuando pecamos gravemente, teniendo en cuenta que por el bautismo, como bien dice tu pregunta, por el bautismo, pues el Espíritu Santo habita en nosotros. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a responder esa pregunta. A ver, ¿qué significa esto de que Dios habite en nosotros? La historia empieza en el Antiguo Testamento. Nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se describen acciones hechas con la fuerza del Espíritu. Por ejemplo, en el libro de los Jueces se nos cuenta que el Espíritu Santo sacudía, el Espíritu de Dios sacudía a Sansón y se atribuye a esa fuerza interior del Espíritu la tremenda fuerza física de Sansón. Era como un toque del Espíritu. En el credo también decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas, es decir, que se daba ahí como una acción del Espíritu. Pero nos damos cuenta que no era una acción permanente. Y ese dato es muy importante, porque la acción permanente del Espíritu solamente vendrá en virtud del sacrificio de Cristo. Esto lo dice claramente el Evangelio de Juan cuando enseña que todavía no había Espíritu, no había sido dado el Espíritu, porque Cristo no había sido glorificado. Se entiende por el sacrificio en la cruz y por su resurrección. Entonces, ahí aprendemos lo que significa el habitar del Espíritu. Antes del sacrificio de Cristo, antes de la Pascua de Cristo y antes de Pentecostés, el Espíritu Santo tocaba, actuaba, movía. Pero se dice, por supuesto es un modo metafórico, se dice que el Espíritu Santo habita cuando su obra transformante, la obra propia de la gracia, se completa en nosotros. Es decir, que el habitar del Espíritu es un modo de referirse al régimen nuevo de la gracia que ha llegado a nosotros por virtud del sacrificio redentor de Cristo. Eso es lo que hace, eso es lo que quiere decir el habitar del Espíritu Santo. Es decir, es un modo de referirse a la acción definitiva de la gracia santificante en nosotros. Por eso mismo, es posible lo que dice Cristo en el Evangelio de Juan, es decir, que el Espíritu nos va a conducir a la verdad completa, porque en la medida en que esa acción del Espíritu permanece en nosotros, pues va haciendo crecer nuestra comprensión del Evangelio y de la obra misma de la redención. Según eso, ahora preguntémonos qué sucede cuando una persona comete un pecado grave. ¿Qué sucede con esto de la habitación del Espíritu? Entonces lo que entendemos es que la obra de la redención no se elimina porque llegue el pecado. Claro que no, no se elimina. Pero lo que sí se elimina es podríamos decir, la continuidad de esa luz del Espíritu en la persona que está en pecado grave, lo que llamamos pecado mortal. ¿Y qué significa que se rompa esa continuidad? Quiere decir que de alguna manera el Espíritu ya no está como santificando permanentemente a la persona, sino que en cierto modo volvemos al régimen antiguo. Entonces, en una persona que esté en un pecado grave, que está viviendo, como se dice, en pecado mortal, el Espíritu Santo puede actuar, pero actúa como en esos toques, como en esos eventos,
como en esos momentos que son los que sucedían en el Antiguo Testamento. Entonces la persona que está en pecado grave no ha salido del régimen de la gracia, pero ha perdido como esa continuidad de la obra del Espíritu dentro de ella, y el Espíritu Santo sigue obrando en esa persona, pero como a través de esos llamados, por ejemplo, llamados a arrepentirse. Si una persona está en un pecado mortal, terrible, en una rebeldía con Dios, pero de repente empieza a sentir que su actitud en el fondo lo que hace es hacerle daño a él mismo o a ella misma, y la persona empieza a sentir que eso es injusto, que eso no está bien, que eso no va para ninguna parte. Detrás de esas reflexiones que la persona supuestamente se está haciendo, detrás de esas reflexiones en realidad están los toques del Espíritu. Entonces, describiéndolo en el lenguaje de la habitación, podríamos decir que la persona que cae en un pecado grave es una persona que en cierto sentido pierde esa continuidad de la presencia del Espíritu, pero todavía puede ser tocada por el Espíritu, puede ser llamada por el Espíritu, sobre todo para que se arrepienta, para que le dé realmente su lugar al Señor. Y entonces en cuanto a templo, pues yo creo que la mejor descripción es decir que esa persona en realidad es un templo, pero un templo profanado. Es un templo profanado. Esa es la realidad. Y en un templo profanado pensemos en lo que sucedería, por ejemplo, cuando profanan un sagrario, incluso se llevan las hostias o las riegan al piso. Pensemos lo que sucede. Pues se llevaron esas hostias y destruyeron imágenes y todo. Pues ese templo sigue siendo templo, pero es un templo profanado. Un templo que sin embargo puede ser llamado al arrepentimiento, puede ser llamado a la plena amistad con Dios, que es lo que el Espíritu Santo va a seguir haciendo en esa persona. Hay varios pasajes de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que abren ante nuestros ojos la posibilidad espantosa de la condenación eterna. Quiero recordar, porque así lo ha hecho la persona que me formuló originalmente esta pregunta, quiero recordar especialmente dos pasajes de la carta a los Hebreos. Creo que además de ser muy claros, también nos dan una ruta muy particular y muy luminosa de solución. Dice Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es Hebreos 6, versículos del 4 al 6. El otro texto lo tenemos en la carta a los Hebreos también, en el capítulo 10, versículos del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Eso es Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Si nos quedamos con esos textos, y hay otros parecidos, pues da la impresión de que no queda ninguna esperanza para la persona que conoció realmente el amor de Dios, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu, el valor de la cruz, y recayó en el pecado. Pero por otro lado, es un poco difícil compaginar este texto con otros que tenemos que nos invitan claramente a la conversión, incluso después de pecar. Por ejemplo, el profeta Ezequiel nos dice, de parte de Dios, ¿acaso yo quiero la muerte del pecador y no que se convierta y viva? El pecador, lo que somos nosotros, y Dios quiere que se convierta y que viva. Y hay otro texto del Nuevo Testamento, porque alguien podría pensar, bueno, eso era la situación en el Antiguo Testamento, pero en la primera carta de Juan encontramos esto. Si no reconocemos que somos pecadores, si no lo reconocemos, hacemos mentiroso a Dios. Pero si reconocemos nuestros pecados, fiel y piadoso es Dios para salvarnos. Y yo pregunto, la primera carta de Juan, ¿a quiénes se dirige? ¿No se dirige a ateos? ¿No se dirige a paganos? ¿No se dirige a personas que están esperando el momento para bautizarse? Claramente son personas que pertenecen a comunidad cristiana, personas que conocen plenamente el Evangelio, y de esas personas dice la primera carta de Juan, si decimos que no somos pecadores, mentimos, hacemos incluso mentiroso a Dios. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y bondadoso es Dios para perdonarlos. El asunto es un poco confuso, o por lo menos uno se siente dudoso, porque las palabras que leí antes tan dramáticas de la carta a los hebreos, pues lo que están diciendo es ya no queda más salida, ya no queda más alternativa. Miremos todavía otro pasaje, esta vez del capítulo número 25 de la carta a los hebreos, perdón, del Evangelio según San Mateo. En ese texto de San Mateo encontramos lo siguiente, que Cristo separará al fin de los tiempos a las cabras de las ovejas, representando por las ovejas los que sí son suyos. Y ya sabemos las palabras que dice a los que no son de Cristo, a los que no son suyos. Estas son las palabras que dice el Señor. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus secuaces. Es difícil encontrar en toda la Biblia una palabra más dura que esa. ¿Y por qué esas personas van a ser condenadas? Bueno, porque esas personas fueron duras con respecto a su prójimo. Lo dice el mismo Cristo en el mismo Evangelio de Mateo, en ese lugar, en el capítulo 25. Tuve hambre y no me disteis de comer. Entonces yo hago una pregunta. Si una persona ha tenido un proceso de conversión, ha conocido el valor de la sangre de Cristo, ha conocido el valor de la cruz, ha tenido experiencia del Espíritu Santo, y esa persona por cualquier motivo, quizás por egoísmo, que es pecado, claro, si esa persona con egoísmo resulta que conoce a alguien con hambre y no le importa, o sabe que hay alguien que está preso, puede ser incluso un conocido suyo, un vecino suyo, un amigo suyo, y sin embargo no lo visita. Si tomamos literalmente el texto de Mateo 25, ya sabemos lo que le tiene que pasar a esa persona. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y por consiguiente,
¿Qué es lo que sigue para esa persona? De acuerdo con ese versículo. Lo que sigue para esa persona es, id malditos al fuego eterno, al fuego preparado para el diablo y para sus secuaces. O vamos a decir que todas las personas que han tenido experiencia del amor de Dios son personas que nunca cometen esas faltas de indiferencia, de egoísmo con sus prójimos. Y todavía tenemos más palabras en el Evangelio. Por ejemplo, Cristo dice, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si una persona se ha convertido, ha conocido la gracia del Espíritu, y en algún momento pone por encima el amor al hijo o a la esposa o al papá, pone ese amor por encima del amor de Cristo, yo pregunto, ¿qué sucede con esa persona entonces? Lo que Cristo dice es, no es digno de mí. Y hay muchas otras palabras así en el Evangelio, todas dichas por el Señor. Por ejemplo, esto otro que también dice Cristo. Si alguno me niega ante los hombres, yo lo negaré ante el Padre Celestial. Y si una persona ha hecho un buen retiro espiritual y una buena confesión y ha tenido una buena realmente conversión, si esa persona que ha tenido todas esas maravillas, después, por respeto humano, no es capaz de presentar su condición de cristiano, por ejemplo, ante unos compañeros de la universidad, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Como ha negado a Cristo, de acuerdo con el texto del Evangelio, pues entonces esa persona va a ser negada por Cristo. Y si Cristo, ante el Padre Celestial, niega a esa persona, si Cristo niega a esa persona, ¿eso qué significa? ¿Qué le espera a esa persona? Para resumir y citar un último texto, recordemos lo que sucede también con esto que dice Cristo. Lo que se diga en contra del Hijo podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Y por eso ha sido todo un quebradero de cabeza para los teólogos esa frase del Señor, porque entonces viene la gran pregunta. Según eso, según eso, entonces, ¿qué quiere decir pecar contra el Espíritu Santo? O lo que dice también la primera carta de Juan, hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual no digo que se ore. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso daría la impresión de que efectivamente no queda más que condenación. Entonces, si una persona, por ejemplo, en su tiempo de ateísmo y en su tiempo de alejamiento de Dios, dice cualquier estupidez en contra del Espíritu Santo, pues de acuerdo con la letra de ese versículo que estoy citando, aunque no doy la cita, de acuerdo con ese versículo, lo único que sigue para esa persona es que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Pero llega el momento en el que cuando miramos todos estos textos, nos preguntamos, ¿pero es que realmente esa es la manera de interpretar la Biblia? Porque cuando Cristo dice, por ejemplo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, o cuando Cristo dice, al que venga a mí yo no lo voy a echar fuera. Entonces quedamos como en una contradicción porque uno dice, bueno, parece que una persona que ha cometido estos pecados o que ha dejado de servir a su prójimo, ya no le queda sino la condenación eterna. Pero si esa persona se acerca a Cristo, ¿no es entonces verdad que otro versículo dice, el que venga a mí yo no lo echaré fuera? Eso está en el Evangelio de Juan, el que venga a mí yo no lo echaré fuera. Eso dijo Cristo. Entonces, si una persona ha pecado y viene a Cristo, ¿Cristo lo va a echar fuera? ¿Y qué nos muestran los hechos en el Evangelio? Por ejemplo, Pedro negó a Cristo. Pedro negó a Cristo.
Después de que Cristo había dicho, si uno me niega ante los hombres, yo lo negaré ante el Padre Celestial. Y Pedro negó a Cristo. Pero ¿cómo obró luego Cristo con Pedro? Cuando ya el Señor resucitado se aparece a los apóstoles, ¿acaso le dijo a Pedro, bueno, Pedro, tú sabías las condiciones? Lo que sigue para ti ya sabes qué es, Pedro. Yo te voy a negar ante el Padre Celestial. ¿Eso fue lo que Cristo le dijo a Pedro? No, Cristo no le dijo eso a Pedro. Más bien cuando el resucitado se aparece a los apóstoles, con gran mansedumbre les dice, la paz sea con ustedes. Y a Pedro le pregunta, ¿me amas? Y lo confirma en su misión absolutamente única de confirmar en la fe a todo el rebaño que le costó la sangre a Cristo. Entonces estamos interpretando bien cuando nosotros tomamos estos versículos aislados de la carta a los Hebreos o de la primera carta de Juan o de los Evangelios. Cuando tomamos esos textos aislados y de ahí concluimos condenación, 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 ¿estaremos entendiendo bien? ¿Esa es la manera correcta de interpretar las cosas? La sensación que uno tiene es que no estamos interpretando bien. ¿Por qué creemos que no estamos interpretando bien? Porque un criterio básico de interpretación de la escritura es no te quedes con versículos aislados. Si tú te centras en un solo versículo y lo lees, lo relees, lo repites hasta enloquecerte, pues eso te puede llevar a la ruina. Y yo creo que el enemigo malo eso es lo que quiere, que vayas a la ruina. Pero eso no es lo que quiere Cristo y por eso la iglesia siempre ha tomado como criterio que esto hay que entenderlo en su conjunto. Y por eso el Papa San Juan Pablo II, hablando por ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues lo que está diciendo, lo que nos enseña, es que no es una blasfemia que diga la persona, sino es más bien el que permanece blasfemando, es decir, es la perseverancia en el pecado, es la resistencia a la gracia, es la obstinación en el mal la que lleva a la condenación. Volvamos a los primeros pasajes que cité, los de la carta a los Hebreos. En esos primeros pasajes se habla efectivamente de que si una persona niega a Cristo ya no queda más sacrificio. Y ciertamente no queda más sacrificio. Pero la misma carta a los Hebreos nos dice que el sacrificio de Cristo permanece, que es un sacrificio que permanece. Es decir, no hay otro sacrificio que haya que ofrecer porque el sacrificio de Cristo permanece. Y lo que tenemos que hacer es volvernos al sacrificio de Cristo. O yo hago esta pregunta. El que escribió la carta a los Hebreos, ¿le escribió a una comunidad que no había pecado o a una comunidad en donde ya había aparecido el pecado? Esa pregunta es clave. Porque si era una comunidad que no había cometido ningún pecado, entonces uno podría interpretar que estas advertencias tan severas era para que no cometieran ningún pecado. Pero es que todo el tono de la carta a los Hebreos en muy distintos lugares nos muestra que ya la gente estaba fallando. Así, por ejemplo, hacia el final de la misma carta, en el capítulo 13, dice, no abandonen sus asambleas como ya algunos acostumbran. O sea, era una comunidad que se estaba agrietando y desmoronando. ¿Para qué les dice entonces el autor de la carta a los Hebreos? ¿Para qué les dice estas cosas? Evidentemente para que no sigan en el pecado, para que no sigan pecando. Pero ya habían pecado. Ciertamente habían pecado, habían caído. Ciertamente. Entonces el sentido no puede ser que cometiste una falta y a la condenación. Ese no puede ser el sentido. Como bien explica San Juan Pablo II, el sentido de estas advertencias es cuidado con quedarte en el pecado. Ese sí es el sentido. Cuidado con quedarte en la blasfemia. Cuidado con quedarte en la distancia de Dios. Cuidado con quedarte lejos de Dios. Cuídate de eso. Ese sí es el sentido. Porque no vamos a negar esos otros versículos que dicen, como ya he citado, ¿acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? Esos versículos no los podemos negar. Y los estaríamos negando si dijéramos que con una falta, entonces ya no queda sino condenación eterna.
Pero es que ya conocía a Cristo, ¿sí? Y Pedro ya conocía a Cristo y lo negó, efectivamente. Entonces se necesita esa conversión. En la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo tiene que hacerle una corrección a Pedro por un pecado de hipocresía y de doblez. Ese es un pecado. Y era Pedro. Y ya Pedro había recibido el perdón de Cristo y recae en ese tipo de faltas. Por eso la enseñanza tradicional de la iglesia siempre ha sido que siempre tenemos que avanzar en la conversión. Que al contrario, lo peligroso es creer uno que ya está en un estado tal de perfección que ya no va a cometer ninguna falta, ningún pecado. Eso sí que es grave, eso sí que es muy grave. En resumen, ¿qué nos enseña la Biblia? Que hemos sido rescatados del pecado. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el pecado sigue acechando a nuestra puerta. ¿Qué más nos enseña? Que muchas veces recaemos, que pecar es algo grave, que quedarnos en el pecado lleva al desastre, pero también nos enseña que hemos de volver una y otra vez, hemos de volver. Solo quiero recordar un último versículo. Pedro le preguntó a Cristo, ¿tengo que perdonar hasta 7 veces? Y Cristo le dijo hasta 70 veces 7, indicando con esa metáfora numérica muchísimas, muchísimas veces. El que le dijo eso a un ser humano, ¿no lo practicará él? Que Dios nos bendiga.